Con un estilo de comedia único, considerado un artista adelantado a su tiempo y cuyo legado sigue vigente hasta la actualidad, Curly Howard, pese a su actuación divertida y ocurrente, en privado sufría problemas de autoestima, y gracias a la fama entraría a un ciclo de excesos que de a poco fueron desvaneciendo su fortuna y deteriorando su salud, causándole múltiples padecimientos hasta el punto de quedar paralizado, lo que lo obligó a dejar la actuación y pasar sus últimos días internado en hospitales. Y es que al borde de caer en bancarrota después de perder la mayoría de su fortuna en excesos, lujos para sus esposas y hasta en cuidar perros que se convertirían en su única compañía, el célebre cómico comenzaría a padecer desmayos en los sets de grabación, hasta que ocurrió el verdadero colapso, pues Curly, en plena filmación de un corto, sufriría un derrame cerebral masivo. Estaba tras cámaras y no atendería a su llamado. Sería Moe quien creía que se trataba de una recaída en el alcohol, el que después de tener que abalanzarse sobre una puerta para abrirla, lo encontraría sentado en la silla del director con la cabeza caída sobre su pecho, llorando profundamente pero incapaz de hablar, pues su boca estaba totalmente torcida. De inmediato fue llevado al hospital más cercano, donde tuvo que permanecer varios días hospitalizado, mientras le fue ocultada su condición al resto del elenco para que culminaran su presentación. Pero aunque se esperaba que en las próximas filmaciones su hermano Shemp sustituyera a Curly de forma temporal, el cambio sería permanente, pues la recuperación de su hermano se prolongaría por mucho más tiempo del esperado. Ahora, si bien logró una leve recuperación y hasta hizo una breve aparición en el corto número 100 de Los Tres Chiflados, esta sería la primera y última vez que compartieron los tres hermanos Howard en la pantalla. Se había tratado de un hecho espontáneo por parte de Curly, y aunque se tuvo previsto que volviera al show un tiempo después, su estado físico no se lo permitiría. Diagnosticado con hipertensión, hemorragia retinal y obesidad, pese a tener cortos periodos de mejoría, como en julio de 1947 cuando se casó con Valerie Newman, su cuarta boda. Lo más usual es que Curly decayera casi todos los meses, por lo que Newman se convertiría también en su enfermera, quien además de darle a su segunda hija en 1948, dedicaría el resto de su matrimonio a cuidar de él. Pero ese mismo año sufriría un segundo derrame masivo. Su esposa lo encontraría tirado en el patio de su casa sobre un rosal, teniendo que quitar de uno de sus brazos varias espinas antes de que llegara la ambulancia. Una vez en el centro médico, aunque fue atendido a tiempo, evitando que el derrame afectara aún más a su organismo, la gravedad de este causaría su paralización, lo que lo condenaría a tener que usar desde entonces una silla de ruedas, apagando por completo la esperanza de que pudiese volver a actuar. No obstante, consciente de lo que esto significaba para su familia y especialmente para su esposa, decidido a mejorar su condición, comenzaría a someterse a una severa dieta que incluía arroz y manzanas para reducir su peso, con la esperanza de que esto disminuyera el riesgo de volver a sufrir un derrame. Pero pasados varios meses en los que su esposa se dedicaba a pasearlo y evitar que pasara tiempo en cama, notarían que esto no mejoraba realmente su estado. Y en agosto de 1950, Newman lo internaría en un centro de recuperación médica en donde contaría con un tratamiento especializado y le realizaría pruebas médicas de forma periódica, con tal de monitorear su evolución. Finalmente, durante semanas logró cierta recuperación y fue dado de alta, pero regresaba de forma periódica cada vez que sentía malestar. Dicho esto, con una niña de apenas 3 años, su esposa se vería en la necesidad de internarlo en una clínica de reposo, la Colonial House en Los Ángeles, donde volvería a sufrir otro derrame, por lo que en busca de una mejor atención entre su esposa y su hermano Moe decidieron llevarlo al Hospital y Sanatorio del Norte de Hollywood. Pero en cuestión de meses, el supervisor del recinto avisaría a la familia que Curly estaba causando serios problemas al personal médico a causa de su deterioro mental, llegando a arrojar objetos y estando a punto de hacerse daño a sí mismo en varias ocasiones, por lo que este sugirió que fuese trasladado a un hospital para enfermos mentales para un cuidado más especializado, pero Moe rechazó la idea por completo. No quería que su hermano fuese señalado como un enfermo mental, y mucho menos que se hiciera eco de esto en la prensa, que comenzaban a publicar rumores con respecto a su estado de salud, llegando incluso a especularse con que su salud mental sería el motivo por el que había sido echado de la producción de Los Tres Chiflados. Claro que la realidad, lamentablemente, aún era más cruel, pues pese a la negativa de Moe de trasladarlo,
Un mes después tuvo que aceptarlo debido a que el hospital no dejaba de llamarlo mientras filmaba para reportar las erráticas actitudes de su hermano. Por tanto, Corley sería reubicado al sanatorio Valley View en San Gabriel, California, donde apenas podía recibir la visita de sus familiares 2 veces por semana, lo que si bien desencadenó la molestia de Moe. Pasados los días, sus enfermeros notaron cómo esto lo ayudaba debido a que ocupaba su mente hablando sobre su hija y preparándose para recibir a sus familiares los fines de semana, antes de ceder a sus trastornos mentales. Lamentablemente, las buenas noticias durarían muy poco para la familia Howard, pues solo pasarían 11 días desde su ingreso a este último centro médico, cuando sufriría de una hemorragia masiva cerebral el 18 de enero de 1952, a sus 48 años. Según algunos de sus seguidores y vecinos, desde que se dio a conocer la noticia, desde su casa se podía escuchar cómo sus perros comenzaron a aullar como despidiéndose de su mejor amigo, quien más tarde sería despedido en un funeral judío en el que, según testigos, aparecería una hermosa mujer, que si bien no se dirigió a ninguno de los presentes, se dice que algunos familiares, incluyendo a sus hermanos Moe y Shemp, se pusieron muy nerviosos, por lo que se especuló que sería una mujer con la que Corley estuvo relacionado durante más de 10 años, manteniendo así una relación en secreto mientras llegó a casarse en 3 ocasiones. Cierto o no, la realidad es que fuera de su esposa, hijas y otros familiares, Corley en sus últimos días no frecuentaba a nadie más y finalmente su último adiós, aunque conmovería a admiradores de todas partes, quienes algunos de ellos se acercaron al cementerio El Home of Peace de Los Ángeles, ocurriría muy discretamente a pedido de su hermano Moe, quien siempre protegió la imagen de Corley, antes, durante y después de sus padecimientos. De tal forma, el memorable chiflado, según el público de la época el más querido del trío, sería sepultado en dicho cementerio, cuya tumba hasta el día de hoy sigue siendo visitada por fanáticos de la comedia de los años 30 y 50, quienes todavía pueden disfrutarla en plataformas como YouTube, en el que el legado de Corley y sus icónicas actuaciones perduran a través del tiempo. Es por esto último que hace falta repasar algunos otros momentos de su vida, para entender ese enorme impacto que tuvo en la cultura popular y del entretenimiento, su divertido trabajo, pero además, cómo este terminó afectando su salud hasta causar su triste final. Jerome Lester Horwitz nació en Brooklyn, Nueva York, el 22 de octubre de 1903, en una familia de ascendencia levita y lituana judía, donde creció como un niño tímido y en el colegio, aunque nunca se destacó académicamente, fue un excelente atleta y soñaba con destacarse profesionalmente en el baloncesto, pero debido a que no logró graduarse por sus bajas calificaciones, comenzó a trabajar desde muy joven con sus hermanos mayores, Shemp y Moe, quienes desde niño lo apodaron Corley debido a su cabello rizado. Y es gracias a ellos quienes incursionaron primero en el teatro que él se interesaría también en el mundo del espectáculo, donde inició como acompañante de baile y cantantes. No obstante, cuando Corley tenía 13 años se esfumarían sus sueños de ser atleta, después de que se disparara accidentalmente en el tobillo de su pierna izquierda, con un rifle que le había quitado a su papá. Y aunque apenas logró sobrevivir tras perder una enorme cantidad de sangre, este hecho lo marcaría para siempre, pues desde entonces caminaría con un ligero cojeo. Pero contrario a verlo como una discapacidad, Corley lo explotaría de forma graciosa haciéndose chistes al respecto, lo que le serviría años después para que su hermano Moe lo sugiriera como sustituto de su hermano Shemp, quien abandonaba su puesto en un acto de vaudeville, un tipo de comedia frívola y ligera dirigida por Ted Haley. Sin embargo, cuando Haley vio sus rizos impecables y su gran bigote, no lo imaginó como una caracterización graciosa, por lo que Moe le sugirió que se rasurara y de inmediato Corley lo hizo, logrando convencer a todos. Así, Moe y Corley, junto con su amigo Larry, quien ya participaba en el proyecto, se convertirían en 1932 en Los Tres Chiflados, con una actuación que se caracterizaba por el humor absurdo y la comedia física, siendo rápidamente una de las actuaciones más vistas en los cines y teatros de la época, la cual incluso llamaría la atención de un entonces poderoso Hitler, a quien hacían burla constantemente, recordando también el estilo de humor de Charlie Chaplin, por lo que el nombre de Corley y sus compañeros estarían en una terrible lista del dictador alemán, quien deseaba acabar con sus vidas, añadiendo el hecho de su descendencia judía al odio que ya profesaba por artistas como ellos. Afortunadamente, el trío permanecería ileso hasta después de culminada la Segunda Guerra Mundial,
y Corley se convertiría en el centro de atención del grupo después de que incluyera en su acto acrobacias, gestos y expresiones que entretenían a toda la audiencia, siendo curiosamente su cabeza indestructible la que lo caracterizaría también entre los dos otros cómicos. Dicho esto, tenía problemas para memorizar el libreto y muchas veces improvisaba con acciones exageradas, como girar en el suelo como un trompo mientras trataba de recordar sus líneas, algo que se convertiría en uno de sus pasos más famosos. Ni siquiera sus compañeros sabían qué podía pasar en cada escena junto a él, pero aún así seguía siendo muy espontáneo y hacía reír a todos. Ahora, pese a su personalidad en cámaras, en privado Corley era una persona introvertida y raramente socializaba, solo cuando estaba con sus hermanos o cuando quería conquistar a alguna mujer hermosa, su mayor debilidad. De hecho, por esto llegó a tener varios matrimonios, el primero de ellos en 1930, aunque solo duró algunos meses. Después se casó con Eileen Ackerman, con quien tuvo su primera hija. Pero durante este matrimonio, Corley comenzó a subir de peso de manera excesiva y desarrolló hipertensión, hasta un punto en el que su radical cambio provocó el divorcio, lo que a su vez causó gran inseguridad en Corley, que desde que se había rapado su cabello y después su frondoso bigote, sintió que no volvería a ser atractivo para ninguna otra mujer, algo que le ocasionó severos problemas emocionales, lo que lo llevaría a reflejar sus inseguridades comiendo y bebiendo en exceso. Además, comenzó a derrochar dinero en viviendas, coches, mujeres y hasta mascotas. Incluso tras varios fracasos amorosos, él mismo declararía que el amor verdadero venía de los perros, y hasta en sus contratos hacía que las productoras lo dejaran llevar a algunas de sus mascotas a los estudios, pues eran su único soporte emocional. Tal fue el protagonismo de estos que algunos de sus perros saldrían en varias escenas de Los Tres Chiflados. Por otra parte, esto también lo ayudaría a no propasarse con el alcohol en más de una ocasión, pues incluso mientras deambulaba por la calle en busca de un bar o manejaba de regreso a casa, rescataba perros a los que más tarde le buscaba hogares adoptivos, llegando a reubicar a más de 5,000 perros durante toda su vida. También, por suerte, contó con el apoyo de su hermano Moe, quien además de cuidar que no bebiera durante sus actuaciones, lo ayudaba a manejar sus ingresos y a cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero cuando éste se ausentaba, Corley volvía a sus excesos. Inevitablemente su energía comenzaría a verse afectada, y durante su participación en filmes como Idle Rumors y Bobby Dubs, su voz se notaba más forzada y a la vez cansada, así como también sus acciones eran más lentas. Debido a esto, él mismo mandó a hacerse un chequeo médico, y es entonces cuando lo diagnostican con extrema hipertensión, hemorragia retinal y obesidad. Por otra parte, también comenzaría a sufrir pequeños derrames cerebrales que no le habían sido detectados y que empezaron a reducir su capacidad mental, además de causarle múltiples desmayos, por lo que en sus siguientes filmes se le vería ya en muy malas condiciones. Incluso su hermano Moe debía guiarlo frente a las cámaras. Durante esta época también conocería a Marion Baxbaum, quien sería su tercera esposa en octubre de 1945, pero aunque sus hermanos pensaron que esto le haría bien, este se convertiría en su matrimonio más corto, pues para entonces ya había malgastado la mayor parte de su fortuna, y a los 3 meses al enterarse de esto, Marion le pediría el divorcio y hasta lo demandaría por presunto adulterio. Un suceso que tuvo una amplia cobertura en los medios locales debido al juicio que se mantuvo durante días y que terminaría siendo un duro golpe para Corley, quien a partir de este hecho parecía haberse rendido consigo mismo, pues su salud decaería aún más rápido. Su voz se hizo más áspera, nunca volvería a recordar sus diálogos y bajó mucho de peso. Incluso se notaban arrugas en su rostro que apenas meses atrás todavía se veía juvenil. De tal forma, sus próximas actuaciones fueron muy irregulares, marcando el declive de su carrera, que además se vería interrumpida abruptamente ese mayo de 1946, cuando sufrió un fuerte derrame cerebral en medio de una filmación. Y aunque lograría recuperarse por un tiempo y hacer una aparición más, su carrera terminaría con esta, pues los siguientes años su condición médica empeoraría, tanto física como mentalmente, hasta aquel 18 de enero, en la que una hemorragia masiva le quitaría la vida, llevándose consigo las expresiones, acciones y algunos de los diálogos más graciosos de Los Tres Chiflados, considerada una de las comedias más populares de todos los tiempos, y él, uno de los mejores cómicos de la historia.